En el presente video vamos a ver un poco de lo que fue, o lo que fueron más bien las consecuencias producidas por los viajes ultramarinos que terminaron derivando en lo que se conoce como el descubrimiento de un nuevo mundo, o en este caso América. Más precisamente el sometimiento sufrido por las poblaciones indígenas, ¿no? Una vez que hicieron contacto con los españoles, cómo se fue desarrollando, ¿no? este sometimiento, cuáles fueron los motivos del triunfo español y a partir de ese momento cómo hacer una ocupación efectiva de las tierras americanas por medio de la fundación de las ciudades. Bien, para comenzar hay que aclarar que la conquista de todos los pueblos indígenas no fue igual en todo el continente, ¿no? Fue variando de acuerdo con los diferentes pueblos, ¿no? Y los diferentes tipos de vida que estos pueblos llevaban a cabo antes de la llegada de los españoles. En primer lugar, hacemos una diferenciación entre los que son los grandes imperios, ¿no? Ya que eran pueblos sedentarios. En estos lugares, ¿no? Por ejemplo, como el imperio azteca y el imperio inca, el éxito español fue mucho más rápido, o sea, tuvieron un gran éxito en conquistar rápidamente a estas poblaciones por diversas razones. En primer lugar, la destrucción política y administrativa imperial, esto a raíz de que lograron capturar a sus líderes, ¿no? En el caso de los aztecas, a Moctezuma, y en el caso de los incas, Atahualpa. Y bueno, como eran las máximas autoridades, terminó de alguna manera desdibujando la organización política e imperial que estaba muy centralizada. De esta manera, bueno, pudieron hacerse cargo del poder los españoles, también, bueno, contando con ayuda de otros pueblos que estaban sometidos. Esto se refiere a la ayuda de los llamados indios amigos. Hay que recordar que estos imperios precolombinos habían sometido a otros pueblos indígenas y para liberarse del yugo, ¿no? de sus dominadores ayudaron a los españoles, a los cuales se unieron como aliados de sus ejércitos, les sirvieron de guías en territorios desconocidos o actuaban como intérpretes o traductores para comunicarse con sus habitantes. Por último tenemos que, bueno, estos pueblos tenían un estilo de vida sedentario, es decir, ya estaban acostumbrados a vivir en un solo lugar porque producían su alimento. Esto era muy distinto a los pueblos nómades, ¿no? Que solamente vivían de la caza y la recolección. Y el hecho de que sean poblaciones sedentarias, esto permitió que, bueno, que los habitantes permanecieran en su lugar de origen y de esta manera obedecieran a los invasores. Por otro lado, tenemos que aquellos pueblos nativos que eran nómades y seminómades fue un poco más costoso, ¿no? Para los españoles dominarlos, fue un proceso lento y difícil. Hay que tener en cuenta que estos pueblos conocían mucho mejor su territorio, especialmente en aquellas zonas montañosas. Y a eso sumamos que cuando los españoles llegaron, trajeron los caballos, que eran animales desconocidos, ¿no? Para la población local, y lograron un rápido aprendizaje, ¿no? del uso de los caballos, lo cual les permitió tener una mejor movilización. Ejemplos de pueblos que lograron resistir más tiempo a los españoles fueron los araucanos en Chile, los pampas en lo que hoy es el actual territorio argentino, y también podríamos hacer especial mención de los indios quilmes, que habitaban en los valles calchaquíes, en lo que hoy es la zona de Tucumán, y que luego terminaron siendo traídos a lo que hoy es la ciudad que fue fundada con el mismo nombre, ¿no? La ciudad de Quilmes, muriendo miles de miembros de esta comunidad. Ahora, cabe preguntarse cuáles son las razones del triunfo español, o sea, por qué los españoles lograron triunfar muy fácilmente y muy rápidamente sobre la mayor parte de los habitantes americanos. En primer lugar, tenemos que los españoles tenían una gran superioridad en armamento. Si observamos la imagen, los conquistadores utilizaban armas de fuego, ¿no? Como cañones, como arcabuces. En caso de no contar con armas de fuego, también tenían espadas de acero. Y esto, por supuesto, era superior a las flechas, a las lanzas, a las piedras, a las masas de obsidiana, ¿no? que utilizaban las poblaciones nativas. Que, por supuesto, nada podían hacer frente a las armaduras que también llevaban como protección.
Y además, bueno, en aquellos lugares donde había ríos o eran zonas cercanas a las costas, los españoles utilizaban bergantines, ¿no? Como ocurrió cuando invadieron Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Y otra cosa es que el uso del caballo, ¿no? que tenían los españoles, les permitía tener más terreno de ataque y además producía también temor entre los indígenas, ya que era un animal desconocido para ellos y que además avanzaban a pie. En segundo lugar tenemos la propagación de enfermedades, enfermedades que eran desconocidas, ¿no? Para los pobladores americanos y que terminan provocando también epidemias entre estas poblaciones cuyo sistema inmunológico no estaba preparado para este asedio. Un ejemplo fue el brote de viruela, ¿no? Que se produjo en la conquista de Tenochtitlán, que luego finaliza con la caída del Imperio Azteca y la posterior conquista de México. En tercer lugar, también tenemos el aprovechamiento de las creencias indígenas, es decir, los españoles aprovecharon, ¿no? Que los nativos estaban confundidos porque pensaban que los mismos españoles a caballo eran los dioses o eran enviados de estos y por lo tanto no opusieron resistencia, situación que terminó jugándoles en contra porque los españoles respondieron con ataques violentos. Y por último tenemos el uso de las rivalidades de los españoles, ¿no? Con aquellos pueblos que estaban conquistados. O sea, los conquistadores españoles se asocian, ¿no? Con aquellos pueblos que eran dominados por los grandes imperios y que se suman como aliados y a cambio de esto, ¿no? Especialmente entre los jefes indígenas, recibían algunos privilegios por parte de los españoles. Esto también provocó como grave consecuencia una gran catástrofe demográfica, es decir, una abrupta caída en el número de habitantes en América. Hay que tener en cuenta que la población americana era mucho más numerosa que la europea en ese momento. Recordemos que Europa en ese momento estaba saliendo de una grave crisis de epidemias y pandemias, ¿no? Como fue la peste negra en el siglo XV. Y que bueno, todavía había resabios de estas enfermedades que después se trasladaron a América y terminan provocando una catástrofe demográfica sumada a otras causas, ¿no? En primer lugar tenemos las guerras, ¿no? Las guerras constantes entre los españoles y los nativos y por supuesto, el trato violento que los conquistadores tenían con los vencidos, ¿no? Recordemos que, bueno, los españoles se consideraban superiores a los nativos, a los cuales los maltrataban, no solamente con las armas de fuego, sino también con los azotes y las duras imposiciones que les daban, por ejemplo, en el trabajo o en el traslado de esclavos. En segundo lugar tenemos las enfermedades ya mencionadas, ¿no? Las que trajeron los europeos, no solamente la viruela, sino también sarampión y gripe. Y por supuesto los nativos no tenían forma de curarse o sus defensas no estaban preparadas para tales enfermedades. También tenemos un brusco cambio en la organización económica. Esto quiere decir que en ese momento cambia, por ejemplo, el tipo de explotación. Hay que recordar que estas poblaciones estaban acostumbradas a la producción agrícola, a un ritmo de vida más tranquilo, y con la llegada de los españoles, que pretendían buscar metales preciosos, comenzaron a reclutar de manera forzada a los nativos para trabajar en las minas. Esto en consecuencia provoca que haya menos trabajadores en la agricultura y en consecuencia, al no haber trabajadores en la agricultura, esto implicaba menos alimentos y como consecuencia también, esto provoca hambrunas y así también enfermedades y muerte. También tenemos acompañado de esto las muertes por agotamiento, las enfermedades y accidentes. Bien, de las enfermedades ya hemos mencionado. El agotamiento, bueno, a raíz del ritmo de trabajo al cual no estaban acostumbrados los nativos. Prácticamente trabajaban casi todo el día dentro de las minas, lo que esto provocaba un cansancio enorme, como también enfermedades respiratorias. Y también los accidentes que ocurrían dentro de las actividades laborales forzadas que los españoles les imponían a los nativos. A consecuencia de esto también viene a colación la desorganización de la vida familiar tradicional.
Por ejemplo, antes había muchos nacimientos, ¿no? Pero bueno, como muchos hombres fueron trasladados a trabajar a las minas de manera forzada o a prestar servidumbre, esto provoca que, bueno, el número de nacimientos se vea reducido porque también se ve reducida la procreación entre las parejas nativas. Y por último tenemos la aculturación y el fin de la visión que tenían los nativos con respecto al mundo que ellos conocían, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, toda esta sensación que ellos tenían, ¿no? De dolor, de tristeza por el gran castigo que sufrían, por el ritmo de trabajo forzado, por las enfermedades, ¿no? Les daba una sensación de que era el fin del mundo, lo cual les provocaba también pérdida y desmoralización, que en el peor de los casos los llevaba al suicidio. Y esto también acompañado de la imposición de los valores culturales españoles, ¿no? Valores religiosos, sociales, que hicieron adoptar a la fuerza a los nativos, ¿no? Como por ejemplo la imposición de la lengua española, de la religión católica, de la manera de dirigirse a las personas, de vestirse, etcétera. Esto llevó, sin embargo, también a un debate sobre qué hacer con los indígenas, ¿no? Porque para los españoles eh, esto presentó un problema, ¿no? ¿Cómo tratar a estas poblaciones? Hubo un debate sobre si eran considerados seres humanos, si eran animales, se discutió su condición jurídica, o sea, qué derechos y qué deberes tendrían, ¿no? Estos pueblos conquistados. Y a raíz de esto van a surgir dos posturas, ¿no? De dos monjes dominicos que eran el fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. En un principio debemos remontarnos a los 4 viajes de Colón, quien le reconoció la libertad personal a los indígenas, pero bueno, hacia 1495 decidió enviar a algunos de ellos a España para que sean vendidos como esclavos. Sin embargo, los reyes católicos mostraron una firme oposición y decidieron convocar a una junta a un grupo de teólogos y juristas, es decir, teólogos estudiosos de las doctrinas religiosas y juristas especialistas en leyes o en derecho, para tratar de resolver qué situación quedaba con los pueblos originarios americanos. Finalmente se llega a la conclusión de que eh, estas personas, ¿no? Bueno, se les prueba a ver si tenían alma y si era posible evangelizarlos. Y en 1537 el Papa Pablo III sostuvo que los indígenas eran seres humanos y que se les prohibió esclavizarlos. A cambio de eso, pasaron a ser súbditos de la corona española, es decir, los nativos debían obediencia, debían subordinarse únicamente a la autoridad absoluta del rey. No podían elegir quién los gobernara. Y legalmente eran considerados menores de edad y a esto también se les agrega la obligación del trabajo que se les imponía y a pagar tributo. Además, también quedaron bajo la tutela de los conquistadores, es decir, los conquistadores estaban a cargo, ¿no? de estas poblaciones nativas, ya que eran considerados menores de edad, aunque en la práctica significaba estar sometido a su autoridad, lo que cual podría derivar también en castigos o trabajos forzados que quizás eran prohibidos por la corona. Y volvemos entonces al debate que se produjo entre las dos posiciones, ¿no? Por un lado tenemos al fray Bartolomé de las Casas, ¿no? De la fotografía de la izquierda, que sostenía, digamos, una posición más a favor de los nativos, ¿no? El fray Bartolomé de las Casas arribó a Santo Domingo en 1502 y, por supuesto, le llamó la atención y le preocupó los abusos, ¿no? Que los conquistadores cometían contra los nativos y decidió a predicar sobre el gran maltrato que sufrían los indígenas, haciendo llegar las quejas al rey, y decidió influir para que se tomen medidas más humanitarias. En cambio, el monje Juan Ginés de Sepúlveda, que es el de la fotografía de la derecha, él nunca estuvo en América, pero le llegan informes elaborados por los conquistadores, ¿no? Del gran proceso que estaba teniendo la conquista, y decide ponerse en una posición contraria a de las Casas.
Él creía que los españoles podían y era justo, ¿no?, que dominaran a las poblaciones indígenas y que estén obligados a trabajar para ellos. Finalmente, bueno, en 1550 el rey Carlos V, nuevo rey de España, decide convocar a ambos sacerdotes en Valladolid con un grupo de teólogos y juristas, y en ese momento el fray de las Casas eh, propuso predicar, ¿no?, la necesidad de predicar y de evangelizar a los indígenas sin hacer uso de la violencia. Sin embargo, la posición adoptada por la corona fue la de Juan Ginés de Sepúlveda, ya que a raíz de las conquistas de México y Perú, muchos europeos se habían beneficiado, ¿no?, de estas conquistas por el descubrimiento de los grandes yacimientos de oro que en el centro de estos imperios había. Una vez que, bueno, se logra el proceso de conquista en América, empieza a darse la fundación de ciudades para asegurar el total control. En el caso de España, el modelo de trazado, ¿no?, de las cuadras, ¿va?, de los lotes de tierra y de las calles, es el modelo de damero, es decir, con la forma de un tablero de damas o de ajedrez. En otros casos también se lo conoce como modelo de parrilla, y en este modelo las calles se cortan perpendicularmente, ¿no? Es un modelo que se usa que aún se conserva en la mayor parte de las ciudades americanas, salvo en lo que es Brasil, ya que se trató de una colonización portuguesa. Dentro de esta fundación de ciudades hay que eh, destacar que cada ciudad tenía una plaza principal o plaza mayor, que es el núcleo donde funcionaba lo que era la organización de la ciudad. Y alrededor de esta plaza estaban los edificios principales. Por ejemplo, el principal edificio de gobierno era el Cabildo, y alrededor de esta plaza estaban los terrenos más cercanos, que eran divididos en sitios o solares urbanos, ¿no? Y bueno, estas plazas, al dividirse en solares, por lo general tenían una medida de un cuarto de manzana. A esto también hay que sumar las iglesias, ¿no?, que era la iglesia más importante, es la que se encontraba en una de las calles laterales de la Plaza Mayor. Si nosotros, por ejemplo, prestamos atención a la ciudad de Buenos Aires, la plaza principal, cuando se funda la ciudad de Buenos Aires, fue la Plaza de Mayo, y la principal iglesia es lo que hoy es la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Por último, también hay que mencionar que se encontraba la residencia de la máxima autoridad en cada colonia. Recordemos que cada colonia es diferente y recibía un nombre diferente según el cargo. Por ejemplo, si la colonia era un virreinato, la residencia de la máxima autoridad era la residencia del virrey o de un gobernador, ¿no?, si se trataba de una gobernación, en este caso cuando las grandes colonias se dividían. O si se trataba de colonias creadas con el fin de defenderse de una amenaza, como por ejemplo las amenazas internas, es decir, los pueblos nativos que se encontraban al otro lado de la frontera blanca, o de las invasiones de un enemigo europeo, como los ingleses o los franceses. Esas colonias eran capitanías generales, por lo tanto, la residencia principal era la del capitán general español. Por lo general, estas residencias solían ser un fuerte. La ceremonia de fundación, por supuesto, estaba a cargo del jefe de la expedición, a quien después se va a conocer como adelantado, y esa fundación se hacía en nombre de la corona española. Y en nombre de la corona española, el jefe de la expedición era el que daba el nombre a la ciudad. También, bueno, se encargaba de nombrar a las autoridades que iban a gobernar la ciudad. Y también se encargaba del reparto de solares, es decir, de los cuartos de manzana, ¿no?, entre los acompañantes, ¿no?, los principales acompañantes u hombres, ¿no?, que estaban entre los capitanes y conquistadores. Y estos primeros pobladores, ¿no?, que venían con el conquistador, se los llamaban vecinos. Esta calidad de vecino fue muy importante en años posteriores porque se los consideraba ciudadanos de primer voto en el cabildo,
En otras palabras, si se tomaba alguna decisión política convocada por el cabildo, el voto de los vecinos valía más que el resto de la población. Además de recibir un solar, también recibían en las afueras de la ciudad tierras, ¿no?, que podían ser chacras y estancias, para lo que era la producción agrícola y la producción ganadera, es decir, procurarse el alimento por medio del cultivo y de la cría de ganado. A cambio de eso, estos residentes debían ser permanentes, o sea, tener una residencia permanente, pagar impuestos y prestar servicio militar si era necesario defender la ciudad ante una posible amenaza. Por último, tenemos que las ciudades que se fundaron en las colonias americanas no fueron todas iguales. Hubo diferentes tipos de ciudades. Por ejemplo, estaban las ciudades o poblados indígenas. Estas fueron erigidas por las órdenes religiosas, ¿no?, a raíz de los abusos que sufrían los nativos, ¿no?, con uno de los modelos de dominio o de trabajo que era la encomienda. Y entonces, para evitar los abusos, las órdenes religiosas decidían fundar las ciudades indígenas, que también se los llamaban reducciones, y uno de los grandes ejemplos fueron las misiones jesuíticas, que fueron fundadas en parte de lo que hoy es el actual territorio de Paraguay y Argentina. Después tenemos las ciudades fuertes, las cuales se levantaron en zonas de frontera. Recordemos lo que ya había mencionado sobre las amenazas indígenas o las amenazas de enemigos externos, ¿no? Por ejemplo, si mencionamos la ciudad de Valdivia, Concepción y La Serena en Chile, los conquistadores se habían fortificado para luchar contra los araucanos, que, como ya había mencionado, fue uno de los grandes pueblos nativos que resistió más tiempo a la conquista española. De hecho, los españoles habían llegado entre los siglos XV y XVI a América, y los araucanos lograron resistir hasta el siglo XIX, es decir, 400 años, lo cual es un tiempo superior en comparación con otros pueblos de América. Después tenemos las ciudades-puerto. Cuando se fundan las diferentes colonias, diferentes ciudades en el territorio americano y comienza el comercio entre España y sus colonias, solamente había 4 ciudades que funcionaban como puertos, ¿no?, de donde llegaban las mercaderías españolas, y desde las cuales se distribuían todas las mercaderías. Estas ciudades eran Veracruz, Portobelo, La Habana y Cartagena, ciudades que se encontraban en México y en algunos países de Centroamérica, y que tenían importantes funciones comerciales. Allí se reunían fuerzas militares, comerciantes que estaban vinculados a la metrópoli, y la población, por supuesto, era creciente. Hubo ciudades-puerto, ¿no?, que aún no habían sido fundadas o que estaban cerradas, ¿no?, como Buenos Aires y Montevideo. Esto fue por orden de la corona, ya que entre los siglos XVI y XVII se practicaba el comercio de contrabando, comercio en el cual los ingleses intentaban introducir sus mercaderías a las colonias españolas, pero bueno, más adelante, para evitar el contrabando, los españoles deciden que se lleve adelante la fundación de estas dos ciudades. Después, por otro lado, tenemos las ciudades mineras, las cuales surgieron por los descubrimientos de algún yacimiento de plata, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la ciudad de Potosí, que se encuentra en lo que hoy es Bolivia, ¿no?, que en ese momento pertenecía al Virreinato del Alto Perú. Y en el caso de México, que en ese momento era el Virreinato de Nueva España, otras ciudades mineras, a raíz del descubrimiento de los yacimientos de plata, fueron Zacatecas y Guanajuato. Después tenemos las ciudades mediterráneas o ciudades interiores, que eran puntos de apoyo, ¿no?, en los largos trayectos que recorrían los cargamentos de mercaderías, ¿no?, especialmente en aquellas zonas que eran consideradas de vital importancia para los españoles. Por ejemplo, en el caso del noroeste argentino, ¿no?, lo que es el actual territorio, había ciudades que servían de nexo entre Potosí, que era el gran centro productor de plata en América del Sur, y Lima, que era la capital del Virreinato del Alto Perú. Y entre estas dos ciudades había ciudades de apoyo, ¿no?, en lo que es la zona del noroeste, que fueron la ciudad de Salta, Tucumán y Santiago del Estero.